Y ex diplomático señala que las reformas de la Constitución de Nicaragua imponen un sistema dinástico donde los dictadores se ponen en el lugar de Dios y quieren someter y controlar a la iglesia. Desde Uruguay, la iglesia saluda al nuevo gobierno y seguirá con su lucha contra la eutanasia. Desde España, obispos preocupados por crisis de vocación al matrimonio exhortan a definir el propósito de cada uno en la vida, respondiendo a la pregunta ¿para quién soy? La tragedia en Valencia abre posibilidades para ir al encuentro de las personas en su necesidad, sobre todo humana, dice religiosa encargada de labores de socorro. Desde el Vaticano, la migración, la guerra y la fuerza de la esperanza en el libro que presenta el Papa Francisco con motivo del jubileo de 2025. Le presentamos el texto guía para los peregrinos que participen en el año jubilar. Hola amigos, hola Edwin, gusto empezar contigo el programa. Como siempre también contigo, Natalie, y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias desde Nicaragua, donde el Parlamento aprobó hace unos días por unanimidad polémicas reformas en la Constitución, cambios que tendrán su impacto también en la libertad religiosa. Le contamos en qué consisten. Vamos a iniciar esta jornada de hoy. La propuesta de reforma constitucional se presentó el miércoles 20 de noviembre y fue aprobada por los 91 diputados de la Asamblea Nacional el viernes último, informó el diario La Prensa. Con esta propuesta se han modificado más de 100 artículos. Entre ellos se confirma a Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como copresidentes y coordinadores de los poderes judicial, electoral y legislativo, que antes la Constitución reconocía como independientes. Así se les otorga el mismo poder. Además, extendieron su mandato de 5 a 6 años en la presidencial. Asimismo, el artículo 14 de la Constitución establece ahora que ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público. También que las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de influencia o control extranjero, reporta Así Prensa. Otras de las reformas aprobadas por el Parlamento oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados traidores a la patria, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años. Por otro lado, la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de gobierno, se convierte en un símbolo patrio. Además, se ha creado la policía voluntaria. La dictadura de Daniel Ortega ya ha enmendado la Constitución 12 veces desde 2007, recuerda BBC. Y para saber más sobre las reformas de la Constitución en Nicaragua y sus consecuencias, nos conectamos con Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos OEA y exiliado en Estados Unidos. Arturo McFields, un gusto tenerlo en el programa. Una bendición realmente estar con ustedes en este momento. Coméntenos, señor McFields, ¿cuáles son las reformas a la Constitución que más lo han impresionado? Bueno, básicamente esto ya no es una reforma, es una constitución totalmente nueva que viene a imponer un sistema dinástico en el país en el que dos copresidentes deciden sobre los grandes temas de la nación, pero también deciden sobre las libertades individuales de cada nicaragüense. Principalmente estamos hablando de las libertades civiles, la libertad religiosa en el corazón del pueblo nicaragüense, que está totalmente ahora sometida y controlada por el régimen. Los diferentes poderes del Estado están sujetos, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, todos están sometidos bajo esta nueva dinámica de una especie de monstruo de dos cabezas. Es un hecho único en la historia de nuestra región en el que dos miembros de una familia toman el control sobre todos los poderes del Estado y dejan abierta incluso una puerta para la creación de vicepresidentes que tentativamente son miembros del mismo núcleo familiar. Es una situación compleja. Se crean con carácter constitucional grupos paramilitares. Se les da revestimiento legal. El espionaje se vuelve una práctica legal y la sumisión
del derecho a tener una red social o tener algún comentario debe estar sujeto a la voluntad de la dictadura de dos cabezas. Algo interesante es que ya las personas no tienen derecho a tener diversidad de pensamiento político, porque Nicaragua se declara un estado sandinista. Precisamente eso, señor McPhill, ¿qué consecuencias tendrá esta reforma en la vida de los nicaragüenses? Para mí, yo lo veo como un cambio radical. Creo que esto solo se compara en los tiempos de la Biblia, cuando se hablaban de estos reyes todos poderosos y que levantaban sus baales y los ubicaban en el lugar de Dios. Ellos vienen y se ubican en el lugar de Dios al decirle a la iglesia que no pueden tener ningún tipo de libertades y que deben de manejarse en un pequeño espacio muy limitado para predicar el evangelio y para dar a conocer las buenas nuevas. Ellos no pueden incomodar en ninguna manera al poder ni señalar a los autoritarios cuando hagan cosas que transgreden las leyes humanas y divinas. Ellos están ubicándose por encima del bien y el mal. Es algo que nunca antes se había visto, pero que estamos convencidos de que el ataque que hay fundamentalmente a la iglesia es porque la iglesia ha sido una luz en medio de las tinieblas y están queriendo tener un control absoluto, no solamente sobre la palabra, sino también sobre las autoridades religiosas. Lo vimos con el presidente de la conferencia episcopal. Fue expulsado solo por pedir respeto a las creencias religiosas, respeto a un servicio. Entonces, obispos expulsados, religiosos encarcelados, en el pasado se han profanado templos, se han quemado imágenes religiosas, se han matado monaguillos. Estamos llegando a un momento en el que uno se pregunta hasta dónde vamos a aguantar como pueblo nicaragüense. Y yo creo que es ahí donde la fe del pueblo nicaragüense se ha fortalecido y que yo creo que después de que pase toda esta tormenta, creo que Nicaragua va a empezar a valorar más que nunca esa fe y más que nunca esa iglesia que ha sido perseguida y que ha estado en la mira de los dictadores. La libertad no es libre, la libertad no es gratuita. Hay que cuidarla y hay que luchar por ella. Así es, señor Arturo McPhill. Muchas gracias por la entrevista. Nosotros seguimos orando por Nicaragua. Gracias por ese deseo. Y ahora nos vamos a Uruguay, donde este domingo en segunda vuelta resultó elegido Yamandu Orsi como el nuevo presidente de la República. Estamos conectados con Monseñor Heriberto Bodeant, vocero de la Conferencia Episcopal del Uruguay, para darnos las impresiones de la Iglesia en el país. Monseñor Heriberto Bodeant, bienvenido al programa. Muchas gracias, Natalie. Monseñor, ¿qué le pide la Iglesia del Uruguay al nuevo presidente? Bien, la Iglesia en Uruguay buscó tener antes de las elecciones una reunión con cada uno de los 5 candidatos a la presidencia, incluido quien es ahora el presidente electo. Y allí planteamos sobre todo preocupaciones de tipo social. Por un lado, hacer ver el aporte de la Iglesia uruguaya al conjunto de la sociedad, en primer lugar a través de la educación católica y luego a través de una variedad de obras sociales que van en apoyo de la población de menos recursos. No está realmente en debate temas que, sobre los cuales la Iglesia expresó su opinión en su momento, especialmente la legalización del aborto, que ya tiene muchos años y que, tiene resultados muy tristes. Es un país de bajísima natalidad. El último censo mostró que en 11 años la población había crecido un 1,07%, un 1%. Y ha crecido más por la migración recibida que por los nacimientos. Pero está todavía en debate el tema de la eutanasia. Y allí tratamos de estar presentes a través de laicos que tienen formación, que buscan en este país que es sumamente secularizado, donde lo religioso para muchos
no es en absoluto una referencia, ir más desde una perspectiva filosófica, argumentaciones sobre la dignidad humana, sobre los límites también de la actuación del Estado. Los obispos del Consejo Permanente, que yo integro, hicimos un mensaje de saludo al presidente y vicepresidenta, sobre todo poniendo nuestra disposición a ayudar a tender puentes, a unir. Este es un gobierno que tiene la mitad de la población a su favor, la otra mitad votó prácticamente dentro de una coalición de partidos que funcionó en estos últimos 5 años. Ninguno de los dos, ni la coalición ni el partido ganador, tienen una mayoría directa en la Cámara de Representantes. Sí la tiene el Frente Amplio en el Senado, de modo que van a tener que negociar, buscar realmente un entendimiento, y ahí es donde muchas veces estará la posibilidad de llegar a las posiciones más de centro en muchos aspectos y que puedan recibir la aprobación de una mayoría de la población del Uruguay. ¿Y cuál es el mensaje de los obispos uruguayos finalmente a los feligreses, Monseñor, frente al nuevo gobierno? Bueno, en este año electoral, al comienzo, en abril, nosotros hicimos un documento bastante extenso que se llama Libertad, Justicia y Compasión en el alma de nuestro pueblo, poniendo de relieve esos 3 valores. De modo especial el de la compasión, que no necesariamente es el que aparece más fácilmente a la hora de señalar valores que comparte nuestro pueblo. Entonces, queremos cuidar el alma de nuestro pueblo, queremos cuidar esos valores, y particularmente el de la compasión, con todo lo que significa, con el cuidado de la vida desde su comienzo en el seno de la madre hasta su fin natural, pero también el de la vida que crece, el de la vida que necesita particulares cuidados. Bueno, allí está nuestra contribución como Iglesia, y allí nos encontramos con personas que comparten, desde distintos partidos también, comparten este valor, este sentimiento, y allí esperamos poder ayudar a generar esos consensos. Monseñor Heriberto Bodeán, muchas gracias por la explicación, gracias por la entrevista, por su tiempo. Muchas gracias, que el Señor los bendiga a ustedes y a todos sus televidentes. El 2025 es un año de jubileo, tiempo especial para renovar nuestra relación con Dios, con el prójimo y con toda la creación. El Papa Francisco ha escogido como tema Peregrinos de Esperanza en medio de todas las tragedias que nos rodean. Para la ocasión acaba de publicar un libro junto al periodista Hernán Reyes. Desgranó temas de actualidad como la migración y la guerra. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Arriaza, nos cuenta más. Con motivo del jubileo de 2025, el Papa trabajó junto al vaticanista Hernán Reyes Alcaide para publicar un nuevo libro que servirá de guía para los peregrinos que participen de este año jubilar. Se titula La esperanza no defrauda nunca, peregrinos hacia un mundo mejor. La obra está basada en entrevistas al Santo Padre en las que aborda temas de actualidad como la crisis climática, las nuevas tecnologías y la paz. En el texto, el Papa Francisco habla de la migración. El pontífice ha expresado su preocupación por el sufrimiento de los migrantes en numerosas ocasiones a lo largo de su pontificado. El Papa insiste en que no puede ser tratada como un tema aislado. Papa con la que insiste tanto, que es decir, es imposible pensar en las migraciones sin pensar en el cambio climático, sin pensar en el sistema económico que tenemos hoy en día, sin pensar en las consecuencias políticas. Ya no se pueden dar abordajes que sean monotemáticos cuando la interrelación de factores en cada uno de estos temas es absoluta. Entonces, en las migraciones el Papa ve un poco el ejemplo de todo lo que está sucediendo en el mundo. Bisogna dirlo con chiarezza. Hay que decirlo claramente, hay quienes trabajan sistemáticamente para ahuyentar a los inmigrantes y esto, cuando se hace a sabiendas y deliberadamente, es un pecado grave. Es un pecado grave. El Papa dedicó su reflexión al sufrimiento que ha producido la guerra en Ucrania. En su mensaje, el pontífice invitó a Europa a recibir a los refugiados que huyen del conflicto.
Sin dejar a un lado el conflicto en Oriente Medio, el Papa quiso reafirmar en su entrevista que las operaciones militares de Israel en Gaza podrían constituir un genocidio ante los ojos del derecho internacional. Por ello, invitó a las autoridades competentes a investigarlo a profundidad. El Papa no está tomando partido diciendo que hay o no genocidio, sino que se hace eco a partir de lo que hemos hablado, de las cosas que yo le he preguntado. Dice, bueno, si efectivamente hay personas que están diciendo, lo que habría que hacer es una investigación que determine si para que algo sea genocidio tienen que cumplirse los A, B, C y D. Si efectivamente se cumplen estos temas en lo que está sucediendo en ese territorio en este momento, tendría que declararse la comunidad internacional. El Papa continúa su carta a los peregrinos invitándoles a recordar la fuerza de la esperanza, que debe ser el ancla y la vela que nos guíen a un futuro más fraterno. Es que la palabra clave, lo dice el Papa, es la esperanza, ¿no? Que él la contrapone no solo a la desesperanza, sino también al optimismo. El optimismo como algo que puede ser una emoción pasajera, que hoy está, que hoy no está. En cambio, la esperanza, y especialmente la esperanza cristiana, no solo como una virtud teologal, sino también como una actitud de la certeza de algo bueno que está por venir, pero que a la vez que nos tiene que obligar a ponernos en movimiento, ¿no? Y a construir la esperanza todos los días también. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Desde España, obispos preocupados por crisis de vocación al matrimonio exhortan a definir el propósito de cada uno en la vida respondiendo a la pregunta ¿para quién soy? Además veremos cómo se defiende a la familia y al niño por nacer en República Dominicana y Estados Unidos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora dirigimos nuestra atención hacia España, donde la Iglesia está muy preocupada por la crisis de vocación al matrimonio. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha trasladado una especial preocupación por la crisis de vocaciones al matrimonio, porque es donde se pone en juego la antropología, cuestión esencial en la sociedad actual, durante un encuentro informativo sobre el Congreso titulado ¿Para quién soy yo? Asamblea de Llamados para la Misión, que se celebrará el próximo mes de febrero en Madrid. Monseñor Argüello expuso además que la vocación al matrimonio es la que pone en juego con fuerza la antropología. Somos personas, varón y mujer. La cuestión de la antropología y del significado de la diferencia sexual es un asunto de primera magnitud en las sociedades de hoy, argumentó el también arzobispo de Valladolid. El prelado subrayó el hecho de que en el spot de presentación del Congreso, la imagen fuerte de un Congreso sobre vocaciones no es un cura, sino un matrimonio, una decisión creativa que tiene su origen en un comentario del Papa Francisco cuando se le presentó la idea del Congreso vocacional. Cuiden ustedes la vocación al matrimonio. Lo que más me ha llamado la atención cuando vine de Argentina a Europa es la situación europea de no tener hijos. ¿Para quién soy? Esta es la pregunta que nos mueve, que nos remueve, la que va más allá de una simple existencia, para definir el propósito de nuestras vidas y llenarlas. En un mundo de cambios e incertidumbre, donde la fugacidad nos desplaza, descubrimos que no somos espectadores. Estamos llamados a ser, a entregar, a transformar. La vida es un don, y ser conscientes de ello es comprender nuestra misión. No somos solo ideas, modas o emociones pasajeras. Somos comunidad y eternidad. Un pueblo de llamados en marcha, guiado por la cruz, movido por la esperanza, para anunciar y sanar las heridas del mundo. Algo nuevo está naciendo y necesitamos estar en sintonía, unidos por una misma fe y un mismo amor, que nos llama a algo más grande. ¿Para quién soy? La respuesta está clara. Soy una misión en esta tierra. Argüello expresó también que la propuesta del Congreso va más allá y se dirige a todo lo que significa el bien común como un deber, que contrasta con los principios del derecho a tener derechos y de la libertad desvinculada de las sociedades democráticas actuales. Así el Congreso alienta no solo la protección de los derechos humanos,
sino también la defensa de los deberes humanos. Se espera que uno de los frutos del Congreso sea la implantación de servicios diocesanos de pastoral vocacional con una mirada amplia, más allá de lo concerniente a los seminarios o las órdenes religiosas. El prelado explicó que aunque la Iglesia Católica en España goza de una buena salud de voluntariados, se busca dar un salto del voluntariado al compromiso de por vida y de regalar una hora de la vida a regalar toda la vida. Monseñor Argüello planteó una interesante reflexión sobre el tipo de pastoral vocacional que ha de implementarse en la Iglesia, pasando de una pastoral de las opciones y de los valores, válida en un tiempo histórico en el que el concepto del bien común era compartido mayoritariamente y que hoy sería insuficiente, a una pastoral vocacional de la obediencia a la palabra, que exige la escucha del grito del prójimo y que necesita de poner en juego la libertad de cada uno para responderla. Además, expuso que no se trata de mejorar el departamento de recursos humanos de la Iglesia, sino de conocer qué significado tiene para el mundo de hoy la propuesta del Evangelio. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. En la respuesta de la comunidad y de la Iglesia a los damnificados por la DANA, están participando muchas personas consagradas a esta labor, consagradas a la Iglesia y también a ayudar a sus hermanos. Entre ellos está la hermana Clara Medina, salesiana, que participa en las operaciones de ayuda a los damnificados por la DANA en Valencia. Hermana Clara, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación también y para poder compartir parte de lo que estamos viviendo. Hermana Clara, gracias a usted. Cuéntenos qué tipo de necesidades son las que atienden y cómo están organizando la respuesta. A ver, ha ido cambiando también la ayuda, ¿no? Para ubicarnos y contextualizarnos, nosotros nos encontramos en la población de Algemesí, ¿no? Al sur de Valencia, y junto con mi comunidad de salesianas misioneras, que somos 4 religiosas y un sacerdote, hemos estado yendo a Algemesí desde el inicio, ¿no? Y hemos ido viendo cómo las necesidades se han ido cambiando. Al principio era meramente ver cómo estaban las familias, cuán afectadas estaban y sacar el barro de sus casas y limpiar, y lo inmediato de poder alimentarles. Y a día de hoy, pues, es ir abasteciendo las casas con las necesidades básicas que haya, tanto de limpieza como de alimentación, y escucharles, estar con ellos, hacerles sentir que no están solos, ¿no? Me imagino también cuál será el caso de personas mayores, tal vez de la tercera edad, que han pasado por esta situación. ¿Podría usted describirnos esa situación? Tal vez personas que viven solas. Efectivamente, uno de los trabajos o servicios que hemos hecho con mucho amor junto con la comunidad y conjuntamente a muchísimos jóvenes solidarios, generosos, que han venido de todas partes de España para echar una mano, uno de los servicios, como digo, ha sido ir puerta por puerta, ¿no? Incluso éramos tantos que nos hemos llegado a dividir la ciudad y el barrio, en concreto el Raval, por manzanas y por grupos, para que no hubiera ninguna puerta, ninguna familia que quedara sin visitar. Y en este recorrido, en esta misión, es verdad que nos hemos encontrado con gente sola, con familias también, ¿no? Pero con gente enferma, gente sola, gente mayor, gente enferma, que hacía días que no salía de casa, ¿no? Y que tampoco se puede movilizar porque o están en un edificio y no va el ascensor hasta el día de hoy porque no hay electricidad, o que simplemente pues han tenido miedo y se han quedado en casa, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción de las comunidades afectadas ante la ayuda que ustedes están brindando? Es sorprendente para mí, ¿no? Lo que hemos hablado también en la comunidad y con todas las personas que han venido generosamente, es sorprendente la capacidad que han tenido estas personas de saber acoger la generosidad de otros y agradecerlo, ¿no? La gente no ha perdido la esperanza. Ha sido capaz de valorar y agradecer, a pesar de no tener nada, la solidaridad de los demás. Y esto a ellos les ha impregnado de fe y de esperanza, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido
las puertas abiertas de par en par, la gente que te invita a pasar, que te invita incluso aunque no tenga casi nada, a lo poco que tiene. Y esto habla de la grandeza del ser humano, ¿no? De lo que somos capaces de ser cuando dejamos también entrar a Dios en nuestra vida y la bondad del ser humano. Hermana, ¿cuáles son las principales necesidades que aún quedan por cubrir y cómo pueden colaborar quienes deseen ayudar? Pues miren, todavía son muchas las necesidades y esto será un servicio de meses, por no decir años. Es como, yo le pregunto a las personas, ¿cuánto has tardado en hacer de tu casa un hogar, ¿no? Pues la misma respuesta sería, ¿no? Gente que lo ha perdido absolutamente todo y que tiene que empezar de cero y que además muchos no tienen cómo trasladarse hasta el trabajo y lo pueden perder, ¿no? Entonces, por una parte son necesidades de escucha, de sentirse abrazados, de sentirse acompañados, de sentir que no están solos, que nadie se olvida de ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, porque esto es lo humano y que eso está ahí a flor de piel, en lo que ahora necesitamos es ir montando las casas. Es decir, si hay gente generosa que pueda donar algo también para poder comprar nevera, lavadora, un microondas, un juego de mesa y sillas para que la gente no pueda estar en el suelo, una cama, porque hay gente y muy mayor que está durmiendo todavía a día de hoy en el suelo, ¿no? Entonces, aparte de acompañar y estar, es ir haciendo que la gente pueda recuperar de alguna forma el hogar. Hermana Clara Medina Salesiana, que participa en las operaciones de ayuda a los damnificados por la DANA en Valencia, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Y en República Dominicana este fin de semana miles marcharon en la capital Santo Domingo y varias ciudades en defensa de la familia. Animados por la organización Un Paso por mi Familia, respaldada por la Iglesia, plantearon al gobierno reconocer, proteger y promover la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. En el manifiesto también piden al gobierno que garantice el derecho a la vida, proporcione ayuda a las familias necesitadas, implemente políticas de viviendas accesibles, asegure fuentes de trabajo y promueva una educación sexual basada en valores. Y en Estados Unidos, el presidente de la organización 40 Días por la Vida señaló que el porcentaje de mujeres que no van a sus citas para abortar aumenta en un 75%, cuando los voluntarios rezan frente a los negocios del aborto, según Infocatólica. La entidad realiza vigilias de oración frente a los centros de aborto en 703 ciudades del mundo. Sean Carney se basó en testimonios de ex trabajadores de la transnacional del aborto Planned Parenthood que hoy colaboran con el movimiento. Podría ser la causa del aumento de leyes en Europa que prohíbe rezar ante abortorios, anotó al cierre de la campaña de 40 días por la vida en Washington, D.C. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.